Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Can Yaman comparte momentos inolvidables de su vida. Fue una entrevista maravillosa, muy espontánea y natural. Le deseamos mucho éxito. Desde muy joven escuché que lo importante no era perseguir el éxito, sino convertirse en una persona con valores. Siempre pensé que si uno se dedica a crecer por dentro, tarde o temprano, lo que la gente llama éxito llega por sí solo. Esa idea me acompañó desde niño, incluso antes de entenderla por completo. Recuerdo una foto donde aparezco con un peine en la mano, cuando tenía apenas 1 año. Mi abuelo llevaba siempre un peine en el bolsillo y me regaló uno como juguete. Mis cabellos eran largos y me entretenía pasándolo entre ellos. Mi madre lo utilizaba también para calmarme cuando lloraba demasiado. Ella decía que era un niño inquieto, siempre en movimiento, pero nunca travieso de verdad. Cada vez que me explicaban algo con lógica, yo lo entendía rápidamente. Incluso cuando me contaba que las plantas sufrían si arrancaba sus hojas, dejé de hacerlo sin que me lo repitieran. Mis padres eran muy jóvenes cuando yo nací, pero aunque se separaron temprano, conservaron una buena relación, y eso hizo mi vida más ligera. Pasaba los fines de semana con mi padre, con quien me divertía sin límites, mientras con mi madre llevaba una rutina más disciplinada y enfocada en la escuela. Curiosamente, disfrutaba ambas formas de vivir. Mi padre me llamaba con palabras cariñosas en turco, que, traducidas literalmente, sonaban extrañas, pero que para mí tenían un significado muy especial. Mi madre también inventaba expresiones afectuosas, aunque a veces me parecían demasiado dulces. Crecí escuchando esas voces diferentes, pero igualmente protectoras. A los 12 años pasaba largas temporadas en Bodrum, donde vivía mi abuela materna. Veranear allí era como entrar en un mundo propio. 3 meses de sol, mar y libertad. En la escuela primaria, recibí una educación exigente y aprendí inglés desde muy pequeño. Gracias a los exámenes de ingreso, pude elegir entre escuelas francesas, italianas o alemanas. Lo italiano siempre me había atraído por alguna razón que no sabía explicar, así que elegí el liceo italiano. Solo aceptaban a unos pocos estudiantes, y eso lo hacía aún más especial. Allí las materias se dictaban tanto en italiano como en turco, y al graduarme ya dominaba 2 idiomas además del inglés. Durante mis años de liceo, empecé a pensar en mi futuro. Le preguntaba a mi padre qué camino debía tomar y él me sugería estudiar Derecho. Su confianza en mí siempre tenía un efecto inmediato. Comencé a imaginarme como abogado internacional, trabajando con contratos y viajando por el mundo. Estudié Derecho y trabajé en una empresa que se dedicaba justamente a eso, pero la realidad era distinta a lo que había imaginado. Pasaba horas frente a una pantalla, encadenado al teclado, sin moverme más que lo necesario. Pronto comprendí que ese ritmo no era para mí. Después de unos meses, me di cuenta de que necesitaba algo más dinámico y busqué nuevas direcciones. Sin haberlo planeado, apareció la actuación. Mi primer papel llegó después de un casting en el que la directora me dijo que debía cambiar mi apariencia, perder peso y verme menos perfecto para el personaje. Lo hice. Me presenté otra vez, y esta vez me eligieron. Aquella oportunidad abrió una puerta inesperada. Mis profesores de Derecho solían decir que las clases de teatro ayudaban a los abogados a comunicarse mejor, así que yo al principio lo tomé como un simple pasatiempo. Pero el pasatiempo se transformó en profesión. Los sets de rodaje en Turquía son duros. Se trabaja muchas horas y se duerme poco. Durante años casi no tuve descansos. Una serie terminaba, y la siguiente empezaba de inmediato. Pero ese ritmo exigente me hizo crecer rápido. Aprendí observando a actores con más experiencia y me convertí en alguien capaz de soportar largas jornadas.
Las series se emiten semanalmente y duran meses, así que la popularidad llega casi de golpe. Recuerdo que después de los primeros episodios, la gente ya me reconocía. Con otras producciones, especialmente aquellas que tuvieron difusión internacional, la fama llegó de manera más intensa. Una de las experiencias más sorprendentes ocurrió en Nápoles, cuando viajé con mi padre después de una serie que había tenido mucho éxito. El paseo marítimo se llenó de personas que esperaban verme cada día. Durante una semana casi no pude salir, excepto para saludar y sacarme fotos. No lo esperaba. Pensaba hacer una visita tranquila, pero se transformó en algo completamente diferente. Aún así, lo viví con gratitud. Sentí que había una conexión genuina con la gente. Con el tiempo la vida me trajo a Italia y comencé a recorrer el país. Dondequiera que iba encontraba el mismo afecto. Aquella primera experiencia en Nápoles terminó convirtiéndose en una especie de resumen de lo que sería mi vínculo posterior con el público italiano. Años después, llegó un proyecto muy importante que exigía una preparación intensa. Había hecho previamente otra serie que incluía equitación y técnicas de combate, lo que me ayudó para enfrentar el nuevo reto. El aspecto más duro fue perder peso rápidamente para entrar en el personaje. Entre entrenamientos, guiones en distintos idiomas y largas sesiones de estudio, el proceso fue exigente pero gratificante. Sabíamos que era una serie destinada a tener un alcance internacional, y la responsabilidad era enorme. Para mí representaba una oportunidad única. En cuanto a la belleza, nunca le he dado demasiado valor. Es una herramienta dentro del trabajo, pero no determina quién soy ni mis hábitos. Entreno cada día por disciplina personal, no por vanidad. Si hubiera tenido otra apariencia, mis rutinas habrían sido las mismas. No confío en la belleza como algo que defina mi vida, aunque entiendo que forma parte de mi profesión. A lo largo del tiempo aprendí que la verdadera estabilidad proviene de trabajar en uno mismo. Mis padres me decían que no debía apresurarme al elegir mi camino, que lo importante era formarme, estudiar, leer y concentrarme en crecer. Con esa idea fui tomando decisiones. Sea cual sea el rumbo, si uno está preparado y mantiene sus valores, los resultados llegan cuando deben llegar. Esa es la manera en la que siempre he tratado de vivir. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.